Aquí estamos, estudiando la segunda parte del nacimiento, espectacular nacimiento de la iglesia. Iba a predicarlo todo la semana pasada, pero ya no era mucho. Y gracias a Dios porque esta semana fue una agradable experiencia estudiando ese pasaje y de cierto modo tengo miedo y estoy animado. Estoy animado porque el Señor usa este pasaje para animar a mí, pero tengo miedo porque es un pasaje muy importante en el comienzo de la iglesia. Y Pedro predicando este mensaje se convirtió en 3,000 personas. Entonces yo quiero que Dios me ayude a explicar realmente qué fue el sentido de este capítulo y estos versículos. Y para nuestra iglesia podemos estar claros en lo que el Señor quiere enseñarnos hoy día. Vemos en este capítulo 2, y vemos ahí en Jerusalén, había mucha gente que había rechazado a Jesús. Está en capítulo 2, el día de Pentecostés, hace 50 años anterior, había crucificado a Jesús. Entonces era una evidencia clara que el pueblo rechazaba a Jesús. Pero ahora, 50 días después, tenemos nuevamente un evento, el día de Pentecostés. Y a lo mejor, yo creo que es bueno reflexionar primeramente por qué la gente en Jerusalén, los judíos, rechazaba a Jesús. Puede ser porque tenía un comienzo tan humilde, que nació en un pesebre. Posiblemente que no llegó a establecer un reino político, que no andaba con la jerarquía religiosa o lo que está este establecimiento. Y también a lo mejor no llamó mucha atención a él porque fue crucificado como un ladrón, junto con ladrones, como un criminal. Entonces a lo mejor mucha gente pensaba, bueno, si él era Dios, si él era el rey, ¿cómo es que terminó así? Yo quiero preguntar a nosotros, puede ser que hoy en esta iglesia hay gente que realmente rechaza a Dios, que realmente no hay lugar en su corazón para Cristo. Y es bueno preguntar por qué. Y puede ser que hoy tú eres cristiano, o supuestamente cree que es cristiano, pero la verdad es que no pasa mucho tiempo con Cristo. Pasa más tiempo en su móvil, mirando deportes, conversando. ¿Por qué? ¿Por qué no hay tiempo en su vida para Cristo? Recuerdo en capítulo 1 de Hechos, Lucas está escribiendo, segundo libro, y él decía que en el primero escribió lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y realmente este libro no es solamente de los hechos de apóstoles, sino es del ministerio de Jesús cumplido por los apóstoles en el poder del Espíritu Santo. Entonces tenemos que entender que Jesús no dejó de ministrar. Jesús está muy activo. Inclusive, los últimos 40 días en su tiempo en la tierra, dice el versículo 3 del capítulo 1, que habló del reino de Dios. Ese tema que tocaba, el reino de Dios. Es interesante cuando había pasado 40 días con sus discípulos, ellos preguntaron a él, Señor, ahora es que Él va a establecer el reino. Él realmente estaba pensando en otra cosa. Pero Jesús está por hacer algo espectacular, mucho más grande del pueblo de Israel.
Él dijo a sus discípulos que queden en Jerusalén hasta que llegue el Espíritu Santo. Él dijo también que Juan bautizaba con el agua, pero espera hasta que está bautizado con el Espíritu Santo. Es interesante, muy importante que estamos claros que el bautismo del Espíritu Santo es hecho por Jesús. El Espíritu Santo no nos bautiza. A lo mejor había mucha gente tratando de averiguar qué está pasando en Jerusalén. Y ya llegamos al pasaje de hoy que vamos a hablar de versículo 14 hasta 37. Entonces quiero que oramos. Señor, te damos gracias por este pasaje hermoso y quiero pedir que me ayude a explicarlo porque es una bendición. Señor, había en aquel momento mucha gente rechazando a ti y puede ser que hoy hay unos aquí que también por una razón no hay lugar en tu corazón para ti. Entonces pido que abran nuestros ojos. Ayúdanos a ver, Señor, que el Espíritu Santo apuntado hacia ti. Señor, sea glorificado en esta predicación, que abre nuestros ojos a ese Señor Jesucristo tan maravilloso. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces dejamos la semana pasada que la gente estaba caminando, hablando en lenguas, hablando de las maravillas de Dios. Entonces yo me imagino que ellos llegaron al templo. Y ellos estaban escuchando las maravillas de Dios en su propio idioma. Y yo estaba pensando, ¿quién pudiera haber sido uno de estas personas? Y yo estaba pensando que uno de los 120 pudiera haber sido Lázaro. Y puede ser que Lázaro en otro idioma estaba contando cómo Dios había tocado, cómo Jesús había levantado a él de los muertos. Yo no sé lo que está pasando, pero sabemos que los 120 andaban por la ciudad hablando en lenguas, conocidos por la gente que estaba ahí en Jerusalén. Y sabemos en los otros versículos que vino un viento y bajó un fuego del cielo. No sabemos con cuánto tiempo duró este fuego encima de los 120. Pero lo que sabemos es que hizo un impacto. Y en este grupo, en el templo, había dos grupos de personas. Había la gente que estaba preguntando, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que esta gente está hablando en lenguas? Y había otro grupo que estaba diciendo, esta gente son borrachos. Y a lo mejor la gente que está hablando así son la gente que era ya mismo de Jerusalén, que no hablaba de otro idioma, hablaba nada más griego, y no había escuchado su idioma nativo en este momento. Entonces ellos están preguntando, explica. Entonces tenemos el versículo 14 que Pedro comienza a explicar lo que había pasado. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, lanzó la voz y les había diciendo, varones judíos y todos los habitantes de Jerusalén, eso os es notorio y os oíd mis palabras, porque esto no es ebrios, como vosotros suponéis, puesto la hora es a las 3, la tercera del día, mas esto es lo que dijo la profeta Joel. Entonces Pedro está pensando, bueno, decir que son borrachos, eso no tiene razón de discutir. Porque está a la tercera hora, que quiere decir a las 9 de la mañana. Y a las 9 de la mañana no es el momento de estar tomando, sino recuperándose si había tomado anteriormente.
Pero lo que sabemos en esta fiesta de la Pascua, que a las 9 de la mañana es la hora en que todos llegaban al templo para adorar a Dios y orar. Entonces esa gente no estaba borracho. Pero Pedro está diciendo, sino el profeta Joel nos explica qué está pasando. Es interesante que ese Pedro que está predicando, que hace 50 días había negado a Jesús, pero gracias a Dios que su relación con Jesús fue perdonado, y Jesús había pedido a Pedro, bueno, alimenta mis ovejas. Y vemos en este momento que Pedro, lleno del Espíritu Santo, comenzó a compartir de este libro de Joel. Yo pedí a algunos de ustedes de ver este video de Joel que he mandado, pero tengo un resumen que quiero poner aquí como foto. Y yo me imagino que a escuchar Pedro decir que van a hablar del libro de Joel, el pueblo está muy contento. Porque en este libro está escrito a los judíos, y una de las cosas final es que Dios va a castigar los pueblos que habían metido con Israel. Entonces Pedro va a hablar de Joel. Eso, la victoria para nosotros. Dios va a arreglar nuestra situación por fin. Entonces yo creo que es importante de entender algo de este libro, para entender lo que Pedro quería decir a través del Espíritu Santo. En el libro de Joel tenemos 3 capítulos, y en el primer capítulo habla de una tragedia que es lo que llama el Día del Señor. Y está haciendo referencia a las plagas en Egipto, y está explicando que en aquel momento fue un desastre. Y también está comparando de ese desastre que pasó en Egipto cuando viene ¿cómo se llaman? Langostos. ¿Cómo es? Langostas. Las langostas. En capítulo 2 está diciendo que esta primera plaga no fue nada en comparación de esta segunda. Que ese tremendo castigo de Dios no va a ser nada como eso y no va a correr en otro momento. Entonces Joel está hablando de un castigo muy fuerte, y lo que nosotros entendemos que a lo mejor está hablando del día del Señor, cuando Dios al final del mundo va a castigar a los que no han arrepentido. Pero es interesante, leyendo el capítulo 1, encontramos que durante ese tremendo tiempo no había cosecha. Las fincas estaban en cero y no había vino. Entonces es muy diferente capítulo 1 de lo que encontramos en el tiempo de Pentecostés, porque esta celebración de la cosecha, de la primicia. Pero en este capítulo 1 era tan drástico lo que había ocurrido que el pueblo estaba en cero. No había comida, no había nada. Y en este momento encontramos en el capítulo 3 que el Señor está a través de Joel diciendo que Dios va a enfrentar a los enemigos de Israel y va a restablecer de nuevo el pueblo como el jardín de Edén. Es interesante que en nuestro libro, en nuestra Biblia, Pedro está usando referencia a capítulo 2, versículo 28 en adelante, pero en la Biblia griego, Septuaginta, ¿cómo dice Vladimir? Septuaginta. Que este versículo está en el capítulo 3. Entonces quien escribió el Antiguo Testamento en griego vio que la tercera capítulo debe comenzar con versículo 28.
Y Pedro, predicando este pasaje, hizo un cambio en algunas palabras. Y quiero que me acompañe aquí en capítulo 2 de Joel, en el versículo 28. Es interesante de leer el versículo 27, que dice: entonces sabrá que yo estoy en medio de Israel, que yo soy el Señor su Dios, y no hay otro fuera de mí. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Y aquí dice, después de esto, pero cuando Pedro está predicando, él dice, en los posteriores días. Entonces Pedro está haciendo un cambio, y está tomando el día del Señor para hacer un punto. En el día del Señor sabemos que Dios iba a establecer de nuevo a Israel, y que va a enviar a su Espíritu Santo y va a llenar la tierra. Pero lo que está haciendo Pedro, está tomando esta parte del día del Señor y está diciendo y dando respuesta al pueblo de lo que está pasando. La gente está preguntando, ¿qué es eso? Entonces, Pedro está diciendo, Joel nos habla del día del Señor. En el día del Señor, que va a enviar, y dice así, derramé sobre mí todo género, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. Y en estos días derramé mi sangre sobre los siervos y las siervas. Entonces aquí Pedro está usando Joel, diciendo que en el día del Señor todo el género va a estar profetizando. Es interesante que Joel no dice que está hablando en lenguas, dice que está profetizando. Entonces yo creo que es algo para ayudarnos a entender que realmente lo que es importante no es que gente está hablando en lenguas, sino que la palabra de Dios está siendo profetizado por jóvenes, por ancianos, por hombres, por mujeres, por siervos. Entonces toda clase de gente está recibiendo el Espíritu Santo. Entonces yo creo que Pedro tomó estos 4 versículos y dividió por la mitad. Entonces yo veo que versículos 17 y 18 son la primera parte explicando lo que estaba pasando. Pedro está diciendo que el día del Señor ya comenzando. Las bendiciones para el pueblo de Israel ya ha llegado a la nación. Ya llegó el Espíritu Santo. Con este Espíritu Santo, mi pueblo va a ser bendecido. Pero es interesante que hay una parte ahí de 19 en adelante que, ¿cómo interpretamos eso? ¿Qué está pasando aquí? Y estudiando ese pasaje, yo entiendo que la primera parte de versículos 17 y 18 está hablando de lo que estaba ocurriendo en este momento. Y la segunda parte hace referencia hasta final, cuando llega el gran día del Señor. Cuando Jesús va a regresar, va a ser el gran juicio. Antes de la última día, que algo tremendo te va a pasar. Pero esta parte todavía no ha sucedido completamente. Algunos dicen, bueno, cuando Jesús murió se puso muy oscuro y había terremotos. Pero lo que algunos comentarios dicen que si este fue algo en el momento de la crucifixión, lo que va a pasar a final de siglos cuando viene Jesús va a ser mucho peor. Pero es interesante en esta situación, y podemos ver en el capítulo 2, que aunque Dios está trayendo un desastre al pueblo,
Y aunque va a castigar los enemigos de Israel, ve lo que dice versículo 12 del capítulo 2 de Joel. Ahora bien, firme Señor, vuelva a mí de todo corazón, con ayuno, lanzamiento. Ruégase el corazón y no las vestiduras. Vuelve Señor su Dios, porque eres bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, cambiar, desperecer y no castigará. En todo medio de eso, en todo desastre, Joel está diciendo, todavía hay tiempo. Tenemos un Dios misericordioso que no quiere castigar a nadie. Está esperando. Pueblo, todavía hay tiempo. Y así al final del versículo 21 dice, todo aquel que invocaré el nombre del Señor será salvo. Una promesa, una bendición. Entonces es interesante, ¿qué va a hacer Pedro con ese último versículo? Y vamos a ver en versículo 36 cómo va a regresar a ese punto. Pero fíjese que en el pueblo de Israel, la gente estaba rechazando a Jesús. Y Pedro, a través del Espíritu Santo, quería mostrar quién era Jesús y por qué merece la adoración y el compromiso del pueblo de Dios. Entonces dice en versículo 22, varones israelitas, oíd vuestras palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales, que Dios entre entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y matasteis formados iniquios y crucificarlo, al cual Dios levantó, suelto dolores de la muerte, por cuanto era imposible y fuiste a retenerse por ella. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pedro está diciendo al pueblo, ustedes saben que Jesús estaba entre nosotros y hizo muchos milagros. En el templo sanó a un hombre ciego. Estaba Lázaro. Alimentó 5,000 hombres, mujeres, hombres, y había mucho más con el pan. Y el pueblo había corrido de voz, y Pedro está diciendo, es claro, ustedes saben que Jesús entre nosotros había hecho muchos milagros. No hay duda. Pero está diciendo, aunque vosotros mataron a Jesús, ese fue el plan de Dios. Entonces, Dios no fue tomado por sorpresa, sino en su plan eterno tenía este pautado que iba a enviar a su Hijo para morir en el cruz del Calvario para salvar a su pueblo y fundar a su reino. Pero el pueblo era culpable de lo que había hecho. No tiene excusa. Ellos estaban involucrados en hacer algo terrible. Él debía con sus manos llevado a Jesús el cruz del Calvario. Pero interesante que Pedro dice que es imposible detenerlo. A Jesús no se pueden dejar en la tumba. Es interesante, cuando Lázaro estaba en la tumba, abrieron la tumba y podía ver el olor. Pero Jesús, cero. Dice que su cuerpo quedó así intacto. Y vamos a ver ahorita lo que dijo David. Versículo 25 a 28. Recuerdo que Pedro está tratando de convencer con la ayuda del Espíritu Santo quién era Jesús.
y por qué merece a ser aceptado, por qué merece el honor y el poder. Y él usó el rey famoso entre los judíos, David. Y este versículo de 25 a 28 son de Salmo 16, que Eddie leyó al principio. Es un salmo mesiánico y a mí me encanta ese salmo, porque habla del gozo que David tenía con su Señor. Recuerdo los Salmos 23, Salmo 100, David con su arpa, un hombre que alaba al Señor, cantaba al Señor. Y David con su Señor disfrutaba la presencia. Y mira lo que dice en versículo 25. David decía de él, ve a mi Señor siempre delante de mí, porque está de mi derecha y no seré movido. David tenía gozo por estar en la presencia de Dios. David tenía el gozo de saber que el Señor es su fuerza. Y con el Señor no debe ser movido. En la cual mi corazón se alegra y se gozo mi lengua. David tiene gozo. Tiene gozo adentro y tiene gozo afuera. Era tan contento que salió de su boca salmos y canciones. Tenía el gozo del Señor, mi fortaleza es. Pero es interesante que en este momento, a lo mejor David no sabía lo que estaba diciendo, pero dice, aún mi carne descansará en esperanza. Su carne tenía esperanza. Porque no deja que mi alma dé en el Hades, ni permitir su santo vea corrupción. Entonces David tenía la seguridad que un día iba a estar con el Señor y no iba a quedar siempre en Hades, pero también está diciendo algo aquí profético. ¿Y por qué decía que no va a dejar su cuerpo vea corrupción? Y vamos a ver ahorita lo que dice Pedro de esto. Y este es uno de mis versículos ahora más favoritos. Salmo 16, 11. Me dice conocer el camino de la vida. Me llena de gozo en tu presencia. Y a tu derecha para siempre, ¿no? Es de que hay mucha gente que dice, bueno, es la vida. Se pone en el centro, bueno, es la vida. Pero David, en la presencia de Dios, sabía que ese sí es la vida. Entonces, está usando este pasaje de David, y ahora va a decir, ¿qué decía David de quién era Jesús? Dice el versículo 29. Varones hermanos, se os pido decir libremente que la patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Y tú puedes imaginar Pedro en el templo, está apuntado, por allá está el sepulcro de David. Yo me imagino que todo que andaba por Jerusalén sabía dónde es el sepulcro de David. Entonces todos saben, bueno, David está en el sepulcro. Pero siendo profeta y sabiendo que con el juramento de Dios había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantará a Cristo para que sea sentarse a su trono. Ahí está diciendo David. Hizo como profeta y vio de antemano que su descendencia iba a resucitar y su cuerpo no va a descomponerse. ¿Me está entendiendo? Sí. David está diciendo en su pasaje, y Pedro está haciendo referencia a David, que no es el rey David. Todos nos amamos a David. Pero David sabía que atrás de él venía la Mesías. Y que el Mesías iba a morir, pero resucitar, y su cuerpo no va a contaminarse, no va a corruptirse.
versículo 30. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Está diciendo aquí los 11 discípulos, nosotros somos testigos. Andamos con él 50 días. Y dice que más de 500 personas vieron a Jesús. Nosotros somos testigos de eso. Así que, exaltado por el deleite del Padre y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto, lo que vosotros ves y oís. Entonces, Pedro está diciendo que Jesús se levantó entre los muertos, los discípulos en el monte vio a él ascender al cielo, y él está diciendo lo que vosotros están mirando hoy. Todo está hablando en lenguas, todo lo que está pasando es la obra de nuestro Señor Jesucristo que está al lado del Padre. Acompáñame un momentico a Juan 7. Y vamos a ver de versículos 37 a 39. Juan 7, 37 a 39. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquella que cree en mí, como dice la Escritura, mandará ríos de agua viva. Con esto refiere Espíritu, que va a recibir más tarde lo que cree en él. Hasta que momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Jesús en aquel momento está prometiendo que de él va a salir ríos de agua viva, pero todavía no, porque no había ascendido a la gloria. Y podemos mencionar otros versículos. Podemos ver Juan capítulo 14 y 26. Juan 14 y 26. Que dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo he hecho. Y también 15, 26, que dice, cuando venga el Consolador que yo les enviará de parte del Padre, el Espíritu de verdad, proceder del Padre, Él testificaría acerca de mí. Entonces aquí tenemos Pedro diciendo que lo que está mirando ahí en Jerusalén está haciendo referencia de la profecía de Joel, que en el día del Señor Él enviar a su Espíritu Santo, y que para saber que ya están en el día del Señor, la gente va a salir y profetizar. Y eso es lo que está pasando. 120 personas caminando por Jerusalén testificando. Y para poner un poquito más peso a su predicación, hace referencia a David de nuevo. Salmo 110, en versículo 34 dice, porque David no subió a cielos, pero él mismo dijo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por atrás de tus pies. Entonces, David ahí está enseñándonos y contándonos que el Señor de David, quien es Jesús, iba a estar al lado del Padre. Y Pedro está diciendo, Joel nos habla qué va a pasar en el día del Señor. Que Dios va a enviar a tu Espíritu Santo y va a hacer una bendición a su pueblo. Va a restaurar su pueblo. ¿Y cuál es su pueblo? ¿De qué hablaba Jesús los últimos 40 días, los 50 días del reino de Dios? La bendición que Dios quiere para su pueblo es que su evangelio no se queda en Jerusalén, sino lleva
hasta Judea, Samaria y hasta la última tierra. Pero para lograr eso, para que esa bendición pueda ser efectiva, necesita enviar a su Espíritu Santo. Dice en versículo 36, sepa pues, ciertamente, toda la casa de Israel, que este Señor, quien vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Dios ha hecho a Él Señor y Cristo. Ahora, regresando a Joel, podemos ver que dice que Él que clama el nombre del Señor sería salvado. Pedro está diciendo, Jesús es el Mesías, que murió en la cruz de Calvario por sus pecados. Pero también Jesús es el Señor, y un día se van a castigar a todos los que no arrepienten. Él va a castigar todo. En el día final, el gran día, es Jesús que van a juzgar a todo el mundo. Él es Señor. Él es Mesías. Él murió por nuestros pecados. Pero dice que todo lo que invoque el nombre del Señor será salvo. Dios es un Dios de misericordia. Él quiere perdonarnos. Y todavía hay tiempo. Y esa es una gran bendición. Que llegó el Espíritu Santo para llenar nosotros, abrir nuestros ojos para entender que sí es verdad. El día del Señor ha comenzado. Iglesia ha sido nacido. Dios va a extender a su reino hasta la última de la tierra. Y tenemos un Dios misericordioso. Dios quiere usar a nosotros para llevar la buena nueva. Yo he sido muy débil en mi intento de predicar este pasaje. Yo quiero seguir estudiando y que el Señor me da más fuerza para predicar eso. Pero hermanos, nosotros que hemos confiado en Jesucristo, que ha recibido esta bendición en nuestra salvación de ser lleno del Espíritu Santo, Él nos capacita, nos da poder para ser su testigo hasta la última de la tierra. Es una bendición. Tenemos una bella mensaje de comunicar que Dios es un Dios de misericordia. Él es lento de castigarnos. Es grande en su misericordia. ¿Qué va a hacer con esta oferta? Estaba el pueblo, lo que pensaba que ellos andaban borrachos, y había gente piadosa que de verdad está buscando la verdad. ¿Dónde te encuentras hoy? ¿Estás buscando a Dios? ¿Estás buscando a Jesús? ¿Hay lugar en tu corazón? ¿Ve realmente que Jesús es la Mesías, nuestro Salvador? La promesa del Antiguo Testamento. ¿Entiende que Jesús es el Rey y el Señor de señores? Que un día tenemos que rendir y todo rodilla va a estar delante de Él a confesar que Él es el Señor. Oremos. Señor, gracias por su palabra. Pudiera haber hablado una hora más. Es una maravilla de lo que está haciendo en su pueblo. Gracias, Señor, que pudimos disfrutar, pudimos aprender de este pasaje. Pero hoy tenemos que hacer la pregunta. ¿Estamos rechazando a Jesús? ¿Hay lugar en nuestro corazón para ti? Señor, Pedro puso muy claro que tú eres el Cristo y el Señor. No hay otro. Y tenemos que tomar una decisión. Que abra nuestros ojos, Señor, para ver que realmente tú sí eres el Cristo y es el Señor. Que sea glorificado entre nosotros. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.